Bienvenidos un día más a estos devocionales que estamos haciendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, y de esa forma el texto nos trae el tema. Hoy vamos a hablar Jesús no para de sufrir. Vamos a leer Marcos capítulo 10 versículos 32 al 34. Dice el versículo 32, subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía. Abrumada de temor, Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más, y esta sería la tercera vez en Marcos, comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Versículo 33, escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Recordamos esta imagen cuando el Señor estuvo frente al sumo sacerdote con cadenas, lo escupieron, lo humillaron, lo torturaron con látigos de estos romanos que usaban, y al final estuvo en una cruz con los huesos dislocados cuando abrieron sus brazos, con su espalda lacerada, con una corona de espinas. Murió, lo enterraron, pero al tercer día, hermanos, resucitó. Y las huellas de sus manos que fueron atravesadas, eso es lo que él mostró a los discípulos cuando ellos estaban frustrados, desanimados, tristes. Jesús no para de sufrir. Marcos, como es el primer evangelio escrito y que está enfocado siempre en sus milagros, siempre en las cosas sobrenaturales que el Señor hacía, porque su primer público a lo cual se dirige es los romanos, trata de explicar en este momento, una vez más, por tercera vez, está registrado en este evangelio, lo que iba a sufrir. Jesús sabía exactamente lo que iba a sufrir. Y él les decía, subimos a Jerusalén porque Jerusalén está en una parte alta, en una colina, y esto es lo que nos va a suceder. Va a ser traicionado. Si alguna vez tú has sido traicionado, mira, Jesús también fue traicionado. Fue entregado a los principales sacerdotes de forma injusta, con testigos falsos, lo calumniaron, y si alguna vez se han levantado testigos falsos o te han calumniado, Jesús también fue calumniado. Y es más, lo hicieron maestros de la ley religiosa, que supuestamente son los que deben de proteger al inocente y deben de hacer respetar la ley. Son aquellos que predican o enseñan sobre la ley, pero son aquellos que levantaron falsos maestros. La injusticia no tiene ni género, ni cargo, ni tiempo, nada, hermanos. Vivimos en un mundo injusto por el pecado. Y luego dice que lo iban a condenar a muerte y lo iban a entregar a los romanos. Lo llevaron ante las autoridades romanas para condenarlo y levantaron otra vez falsos testimonios diciendo que él se llama el rey de los judíos, pero sí es verdad, es el rey, pero no queriendo gobernar con un reino literal ni derrocar al gobierno. Es triste cómo es que se levantan estos falsos testimonios, estas falsas ideas, y créeme que hoy también nosotros estamos sufriendo lo mismo. El cristianismo nunca ha sido enemigo del Estado, al contrario, ha contribuido al Estado pagando sus impuestos, levantando escuelas, levantando hospitales, universidades, orfanatos, pero hoy nos dicen que somos los enemigos de esta sociedad, todo porque creemos en la Biblia, todo porque creemos en Dios, todo porque defendemos la vida desde el vientre de la madre y todo porque creemos el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y luego dice, se burlarán, la gente estaban burlándose de Jesús como hoy tú y yo podemos enfrentar burlas por nuestras convicciones. Lo escupirán.
Y esto era un acto repugnante. Y hoy día también en mi contexto cultural, escupir, ya sea al piso o la cara, es lo más humillante y denigrante. Y a él lo hicieron de forma injusta. Y si te trataron así, mira, el Hijo de Dios también está pasando esto. Y ese látigo que lo azotaron, hermanos, tenía unas billas así, unas bolas de metal, eran unas tiras de cuero, eran unos huesitos filudos que lo habían hecho de forma especial como cuchillas que venían y agarraban la piel y rasgaban la piel. Y esas billas eran para que causen moretones, que cuando la próxima vez caiga el látigo ahí, esos huesitos rasguen la mayor cantidad de piel y hagan heridas. Hermanos, lo latigaron una y otra vez y él no abrió su boca. Lo mataron injustamente. Lo obligaron a llevar ese patíbulo. Pero él mismo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a los 3 días, hermanos, eso es el Evangelio. El Señor se levantó de los muertos, el Señor está vivo y el Cristo de la religión está muerto y clavado en una cruz, pero nuestro Señor, el Cristo de la Biblia, está vivo y hoy tú y yo podemos hablar con Él. Pero recuerda algo, el Evangelio involucra sufrimiento. Y qué pena y qué tristeza me da que hoy muchas personas quieren evitar el sufrimiento cuando son cristianos. Es de esa pseudo teología de fe y prosperidad que dice que el sufrimiento no debe de existir para un hijo de Dios, que la pobreza, la miseria, la persecución o el hambre no debe de existir, ni aún la injusticia. Mira, si tú estás escuchando ese pseudo evangelio, salte de esas iglesias. No escuches esos predicadores, porque el Señor mismo dice, yo no pararé de sufrir hasta que ustedes tengan la vida eterna. Y qué triste, a veces hay una iglesia acá en mi país que se llama Pare de Sufrir. Parece que esa iglesia no ha entendido el Evangelio, porque esta es la tercera vez que en este Evangelio de Marcos y en los otros evangelios siempre Jesús está hablando. El Evangelio, el ser un seguidor de Cristo, involucra sufrimiento y muchas veces se van a burlar de ti y muchas veces vas a experimentar momentos injustos y muchas veces, hermano, vas a ser traicionado por tus convicciones. Pero recuerda, el Señor dijo, a mí me lo hicieron, también lo harán a ustedes, pero recuerda, yo he vencido al mundo. Así que hermanos, ánimos. Ánimos, si estás pasando una situación difícil, conversa con Dios, habla con nuestro Señor porque Él está vivo y recibe consuelo. El consuelo porque Él tiene empatía, Él sabe lo que estás pasando y Él quiere animarte y consolarte. Pero entonces ora, cuéntale tu sufrimiento, habla con Él y recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos vemos en el próximo devocional.